En el homenaje a efectuar consistirá en la entrega de un presente a los docentes jubilados y una mención especial para los docentes fallecidos como testimonio de la recordación que se efectúa. En este caso también, bueno, quiero destacar que entre los senadores tenemos dos senadores que son docentes, la senadora Yeye y el senador Caras, y específicamente bueno, el senador Caras, que ha desarrollado su tarea en escuelas rurales de nuestro departamento, ¿no? Creo que este evento que han organizado un grupo de docentes del departamento de San Martín me parece muy valioso, por eso que pido, digamos, que presentó este proyecto de adhesión a esta conmemoración, porque es una forma también de destacar la tarea que desarrolla el docente en las escuelas rurales, que no solo se circunscribe a la enseñanza básica, muchísimas veces de forma absolutamente precaria, de forma que lo cumplen, sino también que el docente, bueno, es una personalidad en el lugar, puesto que, bueno, no sé si lo tuvieron así, pero en un momento desarrollaron la tarea del censado, vacunaban, bueno, era prácticamente el pilar fundamental, no solo de enseñanza, sino de otras tareas específicas que no solo, digamos, la cuestión educativa, sino también de salud, de educación, y sobre todo, digamos, lo que significaba y representaba y representa un docente rural. Este evento que se va a desarrollar el día 4 de noviembre, justamente en un paraje que se llama Planta Sandía, que es un lugar muy cercano a la localidad de Tesoro, a 15 kilómetros aproximadamente.